La bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia culmina los actos del Papa en Barcelona. El emblemático encendido de la torre y este espectáculo de fuegos artificiales van a quedar para siempre en la memoria de la ciudad en un acto que ha contado con la presencia de los reyes y en el que León XIV ha vuelto a clamar contra la guerra. No podemos creer en Jesús y promover la guerra y abandonar a quien sufre, a quien huye. Precisamente ese mensaje de apoyo a los que huyen de la miseria se produce antes de desplazarse a Gran Canaria. Hoy el Papa será testigo allí de la terrible situación que sufren los migrantes. Eva. 14 aterrizará aquí en esta base aérea de Gando, en Gran Canaria. Está prevista su llegada a las 11 menos 10 hora canaria. Será recibido por autoridades civiles, militares, eclesiásticas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibirá aquí al Papa. La protesta del Papa contra la guerra coincide con el recrudecimiento de los bombardeos en el Golfo Pérsico. Atacar Irán, que ha respondido con más misiles sobre bases militares de los aliados de Washington. Y a esto sumen el enésimo ultimátum que habría dado Donald Trump. Si no hay acuerdo de paz, la destrucción, dice, será mucho peor. En la actualidad de nuestros tribunales, hoy vamos a analizar la última petición del expresidente Rodríguez Zapatero al juez. Quiere información sobre cómo se extrajeron los mensajes del móvil que recoge el auto en el que se le imputa. Irma. El abogado de José Luis Rodríguez Zapatero plantea dudas razonables y por eso le ha pedido a Calama que amplíe la comisión rogatoria. Quiere que le pregunte a Estados Unidos cómo se incautó ese móvil, si se respetó la cadena de custodia y cómo llegó a España. Y también conocemos más detalles del caso de Leire Díez. La Fiscalía reconoce que la supuesta fontanera del PSOE se reunió en 2 ocasiones con la mano derecha del exfiscal general del Estado, pero mantienen que los encuentros fueron con el abogado de Santos Cerdán y que se presentó a Leire Díez como compañera de su despacho. Esta madrugada Estados Unidos ha lanzado un ataque a gran escala contra múltiples objetivos en Irán. Teherán ha respondido enviando misiles contra las bases militares de Estados Unidos en distintos países de la zona. Los ataques entre ambos se multiplican mientras las negociaciones de paz penden de un hilo, Sandra. Trump ha amenazado a Irán con bombardearla hasta hacerlo añicos si no aceptan su plan de paz. Según Estados Unidos, los ataques de esta madrugada se han lanzado por todo el país con los objetivos centrados en destruir los sistemas de defensa antiaérea, radares, unidades de mando y control de drones iraníes. Los medios de comunicación de Irán confirman explosiones en ciudades del sur como Sirik y Minaf, Bandar Abbas, la isla de Kesh y Gorgan. Irán ha respondido atacando a los buques estadounidenses que están en el estrecho de Hormuz con misiles y con drones y además han cerrado el paso, el tránsito a cualquier barco, algo que niega Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria asegura que han atacado una veintena de objetivos en las bases aéreas estadounidenses en Kuwait y en Bahrein. De hecho, Kuwait confirma que han cerrado su espacio aéreo. Aquí en España la imagen de las últimas horas sin duda está en Barcelona. En ese impactante espectáculo de drones, música y luces en la Sagrada Familia para inaugurar la Torre de Jesús bendecida por el Papa León XIV, el mismo día que se cumplían ayer 100 años de la muerte del arquitecto Antonio Gaudí. Frank. Fue sin duda el acto más emotivo del Papa aquí en Barcelona, un espectáculo de luces, de drones, de fuegos artificiales con coros de niños de toda Cataluña en honor a él, Antoni Gaudí, al ya bautizado arquitecto de Dios. Un acto que convirtió a Barcelona en el centro de miradas a nivel internacional y que demostró la importancia ya no solo histórica, también religiosa de la visita del pontífice. Y es que hubo espacio a la oración con una misa en honor a Antoni Gaudí con miles de fieles aquí que también pudieron comulgar y que culminó con esa bendición de la Torre de Jesucristo, la que convierte a la Sagrada Familia en la iglesia católica más alta del mundo y que se vivió con muchísima emoción como broche de oro de la visita del Papa a Barcelona. Era el momento más esperado. Ante la atenta mirada de miles de personas, un sentimiento muy profundo. ¿Qué siento? León XIV bendecía así la Torre de Jesús.
justo antes, Queridos hermanos, oficiaba misa en el templo presidida por los reyes. Volem ser església oberta i acollidora. Ceremonia en la que le hemos vuelto a escuchar en catalán. signe també d'unitat e de concordia. Además de rendir homenaje al que ha reconocido como arquitecto de Dios. El venerable Antoni Gaudí, Coincidiendo con el centenario de su muerte, el Papa le ha dedicado una oración ante su tumba. Como pueden ver, aquí abajo hay unas ventanas en forma triangular. Valentina, de 13 años, ha ejercido de guía al pontífice y los reyes en un recorrido por la basílica, Una especie de vidrios también enmarcados por líneas. que ha estrenado nueva iluminación, Muy especial. cruz incluida. Este espectáculo de luz, fuegos artificiales y drones iluminaba el cielo de Barcelona como colofón. Muy emocionada. Espectacular, es algo que no se ve, todos los días. Se daba por inaugurada la torre, 172 metros y medio de altura, que convierten a la Sagrada Familia en la iglesia católica más alta del mundo. Desde la abadía de Montserrat, el Papa ha dado las gracias a los catalanes. por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia. Era el final de una ceremonia en la que León XIV ha vuelto a insistir en evitar las palabras hirientes y el juicio inmediato. La crítica que humilla, la condena que destruye y la agresividad que divide. El Papa también ha visitado la cárcel de Brians I. Nos da muchísima alegría que esté aquí, en Brians, porque muchas veces nos sentimos olvidadas. Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Y en un encuentro con entidades sociales en la iglesia de San Agustín del barrio del Raval, León XIV ha respondido a cuestiones como esta. ¿Le gusta el fútbol? Pregunta que Prevost ha aprovechado para hacer un llamamiento a la unidad. Que la vida no es una carrera para vivir en una forma solitaria. Es algo que se juega en equipo. Niños como Renzo están siendo también los protagonistas de estos días en los que el Papa no duda en pararse y bendecir a cada bebé que acercan a sus manos. Vamos a empezar ya, que tenemos muchísima actualidad esta mañana y además variadísima. La compartimos con Raquel Ejerique. Muy buenos días. Carlos Cue, ¿cómo estamos? Ana López, buen día. Buen día. Antonio Montero, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? May Mariño. Buenos días. José Antonio Vera, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar por esa etapa catalana del Papa que estaba concluyendo, como veían ustedes, y que ayer nos dejó una de las imágenes de esta visita de León XIV. Cómo bendecía el sueño del arquitecto de Dios. Esta que ven es la imagen en directo que estamos recibiendo del aeropuerto del Prat en Barcelona, donde el Papa ya ha embarcado en ese avión que le va a llevar a Gran Canaria. Ahí tienen el avión de Iberia, todo cerrado, todo preparado. Hace unos instantes subía, ahí lo tienen, el Papa León XIV por la escalerilla, despidiéndose de la ciudad condal. Concluye la segunda etapa de su viaje por España. La primera fue Madrid, la segunda Barcelona. Y en estos momentos, Ana, ya León XIV se encuentra dentro de ese avión de Iberia, ¿no? Sí, así es, de ese A320 que lo va a llevar hasta Gran Canaria. Como decíais, ya ha cerrado puertas ese avión y en breve va a salir, va a despegar, como decíamos, hasta esa base aérea en Gran Canaria. Le han despedido a pie de escalerilla varias autoridades. El anfitrión ha sido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que de hecho le ha acompañado en prácticamente todos los actos en esta visita que ha hecho el Papa León XIV aquí en Cataluña. Estaba también el ministro de Industria, Jordi Hereu, recordemos que fue también alcalde de Barcelona, estaba el actual alcalde, Jaume Collboni, y también han venido hasta aquí a despedirle las autoridades eclesiásticas, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, también el obispo de San Feliu, que ha hecho también de anfitrión en esta visita del Papa, ya que, por ejemplo, la cárcel de Brians I, también la abadía de Montserrat forman parte de su diócesis, también este aeropuerto, y como decimos, tiene que estar a punto de despegar ese avión rumbo a Gran Canaria. Le han despedido autoridades civiles, militares y religiosas a pie de pista en el Prat. Le van a recibir exactamente las mismas autoridades, pero en Gran Canaria estábamos viendo
al arzobispo Omeya, que le ha llevado de la mano, bueno, como sucede, ¿no? Los jefes de la iglesia de cada comunidad le reciben y le despiden y le llevan de la mano al Papa sin dejarle un minuto. No le puede dejar un minuto porque han sido yo además quienes les han invitado. Estaba Juan José Omeya, también estaba el dominico Xavier Gómez, que es el obispo de San Feliu de Llobregat, que recordemos el obispo encargado de la cárcel que visitó ayer el Papa. Y obviamente José Cobo, el alcalde arzobispo de Madrid, en la etapa de Cataluña, Juan José Omeya, Xavier Gómez. Y ahora en Gran Canaria, en las Islas Canarias tenemos la diócesis de Canarias, José Mazuelo, que es lo que vamos a ver hoy, y mañana en Tenerife, Eloy Santiago. Miren, hay un amplio dispositivo de seguridad, tanto a pie de tierra como en el cielo, que vela por el Papa León XIV en cada uno de sus pasos. Vamos a mostrárselas las imágenes del Papa León XIV. Le recordarán con los cascos dentro de la cabina de Iberia. En el momento en el que él estaba disfrutando de ese vuelo, llega un momento en el que él establece comunicación. Y con quien establece comunicación es con el piloto del caza que le está escoltando, que es precisamente Juan Enrique, con el que vamos a hablar dentro de unos instantes. Pero bueno, mientras recuperamos la conexión con él, vamos a mostrarles uno de los momentos, probablemente el momento más especial de la visita del Papa a Barcelona, con la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, ya bendecida, ya consagrada por León XIV, en una espectacular inauguración con drones, con iluminación, con música. Frank, desde Barcelona es muy difícil quitarse esa imagen de la retina, ¿no? Porque va a ser una imagen que va a acompañar a la historia de Barcelona, este homenaje a Antoni Gaudí, al ya bautizado arquitecto de Dios, desde su obra maestra, desde esta Sagrada Familia, un evento con drones, con fuegos artificiales, con música en directo, con orquesta, con coros de niños catalanes que aportaron su granito de arena. El pontífice ya se dio un baño de masas desde la parroquia de San Agustín por las calles de Barcelona. Aquí ofreció una misa ante miles de fieles dentro y fuera de la basílica. También adoró al Santísimo y bendijo la Torre de Jesús, todo bajo un lema: primero el amor, después la técnica, que es como se concebió este templo, una imagen difícil de olvidar y que quedará para siempre en la fachada de la basílica con una placa conmemorativa de la visita de León XIV, una visita que va a quedar siempre en los registros de esta ciudad. Lo que León XIV y Barcelona vivieron anoche corona casi 150 años de obras. Ni un Gaudí dibujado en el cielo se hubiera atrevido a soñar que la Torre de Jesús de su catedral, la más alta de la cristiandad, sería bendecida por un papa ante los reyes, ante medio gobierno y ante toda Barcelona. Un colofón histórico para un día lleno de más momentos históricos. Se aprietan las agendas y hasta el papamóvil busca atajos. Y si no le sale, da luces. Y eso que va parando, porque no le niega la bendición a un niño. Ya estaban todos, el presidente Illa, que es católico, Pedro Sánchez, que no lo es, y esta misa fue su tercera excepción. Llegaron los reyes, Leticia de Blanco como reina católica, y finalmente León XIV. Esta catedral tiene algo ahí arriba que todos miran cuando la ven. Los esperaba Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? Encantada. Yo soy la reina, encantada. Ah, encantada, Su Majestad. Valentina es una niña con la visión muy reducida. Les describió la Torre de Jesucristo, la ha visto con sus manos y tenía que explicar al Papa lo que iba a bendecir después. Pero antes una oración ante la tumba de Gaudí en el centenario de su muerte y la misa solemne, docenas de obispos bajo sus mitras blancas, el Papa a la manera tradicional en su estilo, el templo hipnótico, muchos obispos concelebrando, todos ellos comulgando. León ofició en catalán. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Y en castellano repitió su idea fuerza. No podemos creer en Jesús y promover la guerra y abandonar a quien sufre, a quien huye. 9.000 lo oyeron dentro, 130.000 fuera. León mueve masas y él cree en la remontada. Hay algo deportivo en el pasillo que se le hace, como de campeón de liga. Y cualquier mínimo gesto quiere evocar toda la pasión de una final de Champions. El vídeo de nuestro compañero Nacho, que siempre nos arranca una sonrisa. Muy simbólica, ¿no? La inauguración de la Torre de Jesús, además en un día clave, ¿no? Cuando se cumplían 100 años de la muerte de Gaudí. Sí, la verdad Sí, es que Antonio. totalmente era como una sensación como rememorarnos a las Olimpiadas por esa imagen
la espera de que se iluminara ese nuevo pebetero para la ciudad de Barcelona, y fue no solamente luz, color, sino una profundidad y una belleza con la música que acompañaba, que invitaba, como bien decíais, a alzar la mirada, que por algo se eligió ese lema también, ¿eh? Bueno, alzad la mirada, que hoy le añade además el Papa otra palabra, alzad la mirada y acoged, creo que es, ¿no? La acogida. Lleva tiempo ya calentando motores para esa visita a las Islas Canarias. En el fondo es cumplir el sueño del Papa Francisco, no lo olvidemos, que era esa visita a esa realidad migratoria en las Islas Canarias. Sí, era una visita pendiente que tenía efectivamente el anterior Papa, ¿no, Antonio? Sí, sí, y de hecho yo creo que recogieron bien el guante y el Papa León lo ha hecho, y va a ser no solamente un viaje histórico, porque es la primera vez que un Papa pisa las Islas Canarias, sino que a la vez también cumple con ese sueño, y lo veremos con esa ofrenda floral que habrá hoy también en el muelle de Arguineguín. En un instante vamos a abordar la etapa canaria del viaje del Papa, pero antes de nada, Vera, ¿qué os ha parecido ese espectáculo que nos ofreció la Sagrada Familia? Bueno, absolutamente maravilloso, ¿no? Barcelona, la verdad es que, y Cataluña organiza muy bien este tipo de actos. Estaba organizado ya porque efectivamente era el centenario, ¿no? Entonces, de Gaudí, entonces lógicamente había que hacerlo muy bien, lo tenían muy previsto, pero claro, al final ha sido redondo porque coincide con la visita del Papa y no se puede dar mejor circunstancias. Yo creo que esto, no sé, es una imagen absolutamente histórica para esta catedral, que es una de las más bonitas del mundo y de las más seguidas, por cierto, en todo el mundo. Por cierto, encontramos también una imagen política de muchísimo simbolismo, que era la de Pedro Sánchez, que por primera vez, creo recordar, participaba en una misa, ¿no? Como la de Barcelona. Pedro Sánchez y 14 ministros del gobierno. O sea, la simbología de 14 ministros del gobierno, en su mayoría no creyentes, en una misa. Obviamente esto es un gesto político, y es un gesto político porque este Papa hoy se va a Canarias, y el Papa anterior, Francisco, organizó este viaje. Para el gobierno es absolutamente fundamental el mensaje que vamos a ver hoy con las imágenes. La Iglesia también habla con imágenes, la política también habla con imágenes. Pedro Sánchez y el Papa León hoy en el muelle de Arguineguín, que es el lugar de la infamia, el lugar donde han llegado miles y miles de personas en condiciones absolutamente lamentables, y es un lugar que genera un discurso racista, un discurso de odio, que en España también está triunfando, como está triunfando en todo el mundo, desgraciadamente. Hoy estamos viendo segunda noche en Belfast de quemas. Estamos hablando de gente que está quemando directamente casas con niños dentro, simplemente por una motivación racista, porque en las redes sociales les han calentado con un intento de asesinato, y eso lleva a un movimiento racista muy potente. Yo creo que esa simbología de esos 14 ministros evidentemente no estarían si este Papa no tuviera ese mensaje sobre la inmigración y no fuera hoy a Canarias, que es, como bien decía el experto, es el corazón de esta visita y es el origen de esta visita, y que es lo que quería hacer Francisco, ir a ver a Canarias para lanzar un mensaje de humanidad frente a la inmigración irregular, y en un momento en el que triunfa el mensaje contrario de deshumanización de los inmigrantes. La que están viendo en sus pantallas, abajo a la izquierda, vamos a llevárnosla, compañeros, a pantalla total, es la imagen del avión de Iberia en el que ya ha embarcado el Papa, rodando por la pista, a punto de despegar del aeropuerto del Prat, con rumbo, como nos decía Carlos, precisamente a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, desde donde se va a trasladar en coche hasta el muelle de Arguineguín para compartir un acto con migrantes y con aquellas personas que les atienden cuando están justo llegando a uno de los puntos más sensibles de entrada de migrantes en Europa, como es precisamente Canarias. Estábamos hablando de la participación de miembros del Gobierno, May, en esa misa ayer en la Sagrada Familia, con una lectura claramente política. Ya lo destacaba también Carlos. Sí, pero también tienen que tener en cuenta que a partir de ahora se les rompe el argumento de no asistir a actos religiosos, como cuando se les pide acudir a funerales por algún accidente. También hay que tener en cuenta que ese primer paso que se ha dado, no menor, ayer acudiendo a la Sagrada Familia, por más que te lo pida el momento, te invita ya a que se te rompe un argumento que hasta ahora mantenían de que el presidente Sánchez no acudía a ningún acto religioso por principios, ¿no? Y es simbólico porque también con el tema de la migración es el mensaje propio que por el que es esta visita apostólica
pública del Papa. De hecho, lo ha repetido en cada discurso, la dignidad humana, y eso es a lo que también políticamente se quieren agarrar el gobierno por intereses suyos con el tema de la regularización de inmigrantes que la oposición ha criticado, pero también la oposición está haciendo suyo esas palabras porque lo que intentan es darle la vuelta, ¿no? Veremos también qué papel se ve hoy en Canarias, porque allí sí que ha sido bastante criticado el gobierno por dejadez, digamos, de la situación de inmigrantes. En cambio, hoy va a estar presente allí el gobierno con el presidente a la cabeza y con el ministro canario también, con este mensaje que el Papa está insistiendo en que de los migrantes hay que acogerlos, hay que tenerlos hay que cogerlos y hay que cuidarlos además, y sobre todo hay que mirar que es una puerta de entrada al resto de Europa, que es la principal baza que se está también agitando estos días, que no deja de ser Canarias, no es solo España, es Europa. Les recuerdo que vamos a hablar precisamente con la ministra portavoz del Gobierno, encargada también de la cartera de Migraciones, con Elma Said, dentro de tan solo unos minutos, que es una de las autoridades que va a recibir al Papa junto con el presidente del Gobierno, el presidente de Canarias, en la base aérea de Gando. Raquel. Bueno, yo creo que esta visita del Papa, al margen del boato, de cómo cada uno ha querido utilizar sus palabras, ¿no?, en beneficio propio o del propio partido, yo creo que ha sido un revulsivo en valores, ¿no? Ya ha demostrado que la política son valores y nuestro comportamiento diario como ciudadanos, por supuesto también nuestros gobiernos, no podemos separarlos de los valores. Y hemos visto incoherencias, por ejemplo, como la ultraderecha saludando al Papa con gran efusividad y, sin embargo, no practicando todos los mensajes que nos ha dejado, que han sido, yo creo que dos fundamentales, ¿no? Uno es rebajar la tensión y el odio, empatizar con el otro, aunque piense diferente. Y la segunda, con poco éxito también hay que decir, bueno, porque a las 24 horas ya se le había levantado todo. Hay que recordar que el Vaticano seguramente, seguro, vamos, es el Estado del mundo que mejor utiliza los medios, que mayor aparato de propaganda tiene, y cuando es para el bien, pues siempre deja un pozo, ¿no? Y luego no olvidar que esto es un mensaje de Francisco, cuyo primer viaje creo recordar que fue a Lampedusa, de hecho, no abandonar a los que lo necesitan, no odiarlos, ayudarlos y protegerlos. Y en este sentido yo creo que el Gobierno se ve muy reforzado en su idea de la migración, y creo que este viaje a Canarias, como todo el viaje del Papa, ha sido un viaje político, porque no se puede separar la política de los valores. Y en ese sentido me parece que los mensajes que ha dejado son, al margen de que cada partido se los quiera llevar a su terreno, pero creo que son muy relevantes y en un momento muy específico en el que creo que todos lo podemos ver. Hay convivencias y hay líneas rojas que se están sobrepasando y que hay que volver un poco a la concordia y la empatía. Bueno, les estábamos contando antes que están viendo el avión de Iberia que va a trasladar al Papa desde Barcelona. Están viendo la imagen en directo desde el aeropuerto del Prat. Este avión es donde ya está dentro León 14 y toda su comitiva está a punto de despegar hasta la base aérea de Gando, en Gran Canaria, y en el aire será escoltado por cazas. Y justo acabábamos de perder la conexión con Juan Enrique López. Muy buenos días de nuevo, Juan Enrique. Hola, buenos días. ¿Me escucháis ahora bien, no? Ahora sí, ahora muy bien. Que es, como les contábamos, el piloto de uno de esos cazas que escoltó precisamente al Papa en el trayecto entre Madrid y Barcelona. Y yo te preguntaba, Juan Enrique, ¿cómo viviste tú ese traslado, ese viaje escoltando al Papa? Bueno, la verdad que este tipo de misiones para nosotros es bastante rutinaria. Cuando un jefe de Estado entra en territorio nacional, tenemos que acompañarle. Pero bueno, siempre cobra un simbolismo un poquito mayor, siendo su santidad, y para mí, sinceramente, pues fue muy especial. Y así lo preparé y así lo viví. Claro, conocemos estas imágenes que estamos viendo, que es el Papa en la cabina, ¿no? Pues listo para despegar. En un momento determinado establecéis una primera comunicación, ¿no? ¿Qué sucede en esa comunicación, Juan Enrique? Sí, así es. O sea, nosotros coordinamos una frecuencia común con el Iberia, sobre todo por temas de seguridad. Cuando dos aeronaves están muy cerca, pues preferimos tener una frecuencia común por lo que pueda pasar y sobre todo por la figura tan relevante que llevamos dentro de la aeronave. Y bueno, simplemente la comunicación era para coordinar un poco con el comandante del Iberia y la verdad que mi sorpresa pues fue un poco cuando su santidad se dirigió a mí y bueno, la verdad que fue un momento muy especial y muy emotivo, por lo menos en mi carrera. ¿Y qué te dijo? Nada, me dijo que me deseaba que tuviese buen viaje, muy buena suerte y la bendición. Y bueno, la verdad que fue un poco sorprendente, ¿no? Una persona normal al final está haciendo su trabajo y puede hablar con el Papa y fue todo un honor, la verdad.
Juan Enrique, decíamos que tú eres uno de esos pilotos de caza que escolta a distintas autoridades en nuestros cielos, uno de los últimos el Papa. ¿Qué otro tipo de autoridades sueles escoltar? Normalmente las autoridades nacionales, Su Majestad el Rey, el presidente del Gobierno y, como digo, cualquier jefe de Estado que entra en territorio nacional, pues se procede a hacer la escolta de honor, aparte de todas las personalidades que el Gobierno determine. Juan Enrique López, piloto de uno de los cazas que escoltó al Papa en el trayecto de Madrid a Barcelona, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buen día. Muy bien, muchas gracias, que tenga un buen día. Estábamos analizando también esa nueva etapa de Canarias que está a punto de comenzar en cuanto el Papa despegue del aeropuerto del Prat en Barcelona, donde pertenece la imagen que está viendo en directo en sus pantallas. Y querías añadir algo más, Ana. Sí, yo creo que este Papa, a diferencia de Francisco, ofrece titulares con un lenguaje pastoral y no a través del escándalo, ¿no? Y esto evidencia dos cosas. Uno, que domina la retórica, pero que también domina los medios de comunicación, porque él genera dos emociones que se echan en falta en la política, que es la alegría y que es la esperanza. Y esto además puede marcar un cambio de época articulado a través de lo que podemos definir como un humanismo 2.0. Recupera esa base democristiana que fue fundamental para construir el nuevo orden internacional de 1945, basado precisamente en esa concepción de la dignidad del ser humano sin discriminación. También la defensa de las instituciones multilaterales y los principios universalistas. Con lo cual podemos estar a las puertas de un cambio de época y de un líder capaz de concitar unanimidad en la izquierda y en la derecha, entre católicos y laicos, porque ha hecho tres cosas fundamentales. Uno, diagnosticar los malestares de este cambio de época, pero con un lenguaje sencillo y pedagógico y también académico, con una magistralidad, por ejemplo, en la última encíclica. Dos, porque ha puesto en el centro a los más vulnerables. Y tres, porque ha señalado a aquellos que quieren romper esta paz y estabilidad, que es Donald Trump y los tecnofascistas, que es como él define a los amos de Silicon Valley en la última encíclica. Bueno, dos cosas. El Papa León XIV, desde luego, no tiene pelos en la lengua, por un lado. Por otro lado, lenguaje clarito, habla. Y encima, claro, es cierto que organiza o disfruta, digamos, de actos donde hay música, se baila, dirá a las nuevas generaciones, hombre, alguien que tiene un poco de marcha. Y además, al principio llegó... Y hace el Six Seven, lo del Six Seven es una pasada, ¿eh? Y que estaba al principio de llegar a su pontificado, decía, me tenéis que enseñar a ser papa. Yo creo que en Madrid se ha soltado ya, ¿eh? Es decir, ya está aprendiendo a ser papa, ya se va sintiendo más cómodo y se le va notando. Y no muchos jefes de estados, además, hablando del piloto, pueden bendecir, cosa que me ha gustado escucharlo. Pero luego, la prioridad, si me permite, sí. Yo creo que la prioridad de las palabras del Papa León, y que queda claro, es que la prioridad para la Iglesia, para el Papa León y para el resto es que, como bien habéis dicho, es poner el centro en la atención de la dignidad de la persona humana, venga de donde vengan, tengan el color de piel que tengan y sean de la religión que sean, porque aquí en la Iglesia Católica no les piden la partida de bautismo para poder ayudar. Bueno, vamos a estar durante toda la mañana pendientes de ese viaje del Papa, de toda la actualidad que nos deja su nueva etapa y la etapa en Cataluña de su viaje, pero también pendientes de cualquier noticia de la actualidad. Y la última está en Oriente Próximo. Nos pide paso desde nuestra redacción, Sandra, porque esta madrugada Estados Unidos ha lanzado un ataque a gran escala contra múltiples objetivos en Irán y Teherán ya ha respondido enviando misiles contra las bases militares de Estados Unidos en distintos países de la región. Sandra. Trump ha dado un plazo de 24 horas a Irán para que firme la propuesta de paz de Washington, porque de no hacerlo, en las próximas horas va a intensificar sus ataques. La negociación será con bombas. Amenaza con hacer añicos al país, del que dice ya está muerto. Los ataques de esta madrugada se han centrado principalmente en destruir los sistemas de defensa antiaérea, radares, unidades de mando y control de drones iraníes. Los medios de comunicación iraníes confirman explosiones en ciudades del sur del país como Sirik y Minaf, Bandar Abbas y la isla de Kesh y Gorgan. Irán ha respondido a estos ataques de Estados Unidos atacando a los buques de Estados Unidos que estaban en el estrecho de Hormuz, atacado con misiles y con drones, y además dicen que han cerrado por completo el tránsito a cualquier barco, algo que ha negado Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria iraní asegura que han atacado una veintena de objetivos en las bases aéreas estadounidenses en Kuwait y en Bahrein, y de hecho Kuwait ha cerrado temporalmente su espacio aéreo. Jaime León, Teherán, muy buenos días. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido allí la noche? ¿Dónde se han concentrado los ataques? Y sobre todo, no sé si se han producido víctimas, Jaime.
Por el momento se desconoce si ha sido así, las autoridades iraníes no han informado de ello. Como decía la compañera, la mayor parte de los ataques se ha centrado en el sur del país, en ciudades costeras, con puertos en el estrecho de Hormuz. Y como decía, no sabemos si se han producido daños. Ya ayer Estados Unidos atacó estas zonas, pero hoy además ha atacado ciudades del interior del país, como es Karach, que está a 1 hora al oeste de Teherán, y la ciudad de Gorgan, que es una ciudad costera en el mar Caspio, y ha atacado sus instalaciones portuarias. Como digo, es el segundo día consecutivo que Estados Unidos ataca el país persa, presionando para firmar un acuerdo, pero desde Teherán se insiste en que no van a ser doble, no van a rendirse ante las amenazas ni los ataques estadounidenses y piensan responder. De hecho, el jefe de la fuerza de misiles iraní ha dicho que están dispuestos a convertir Oriente Medio en un infierno para Estados Unidos si esto continúa. Alejandro López, muy buenos días. Hola Alejandro, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos con estos ataques, segundo día de ataques ya múltiple a gran escala contra Irán? Bueno, lo que entendemos de las palabras de Donald Trump es aparentemente sencillo, y es que lo que quieren es doblegar la voluntad de Irán en este periodo negociador. Según Donald Trump, tienen ya un acuerdo listo para que Irán lo firme. Sin embargo, lo que Irán dice es que cada vez que llegaban a algún tipo de consenso sobre algún punto crítico, Trump volvía a introducir nuevas condiciones, incluso sobre elementos que ya habían sido negociados por su equipo en Pakistán. Por lo tanto, lo que tiene bastante relación con los ataques de ayer y de hoy es el hecho de que Trump diga que Irán lo que tiene que hacer es firmar esas condiciones que él plantea si no quiere que vuelvan los ataques en la magnitud que estamos viendo hoy. Pero hay una pequeña diferencia, ¿no? Y es que mientras estos días Trump se escudaba en que, Irán, ejerciendo su control de facto sobre el estrecho de Hormuz, impedía el tránsito de buques, apuntaba contra el helicóptero que se derribó, contra los diferentes navíos estadounidenses, el ataque de hoy ha sido directamente no provocado. Lo que tenemos es un Estados Unidos que decide lanzar un ataque para forzar condiciones sobre la mesa de negociación. Y la respuesta de Irán, Jaime, ha sido inmediata. Lo que ha hecho es cerrar el estrecho de Hormuz. Lo que sucede es que Estados Unidos dice que de eso nada, que ni ha atacado barcos comerciales y tampoco ha cerrado el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es la situación en la zona? Hasta donde sabemos, no están cruzando barcos ahora mismo. Hay un doble bloqueo, como sabéis, tanto iraní como estadounidense del estrecho. Pero las últimas semanas Irán estaba permitiendo el paso de buques en coordinación con sus fuerzas armadas. Estaban pasando a diario unos 25 o 30 petroleros y buques comerciales, como digo, con permiso de la Guardia Revolucionaria, y se supone que con un pago. La mayor parte de estos barcos eran asiáticos y sobre todo indios y chinos. Por verlo en perspectiva, antes de la guerra pasaban 100 barcos diarios, con lo cual nos acerca a ese nivel, pero es algo. Irán dice que esto se ha acabado, que hasta que no se detengan los nuevos ataques estadounidenses no va a permitir que vuelvan a cruzar barcos, ni chinos ni indios. Hasta donde sabemos, no están cruzando ningún barco más allá de lo que diga Estados Unidos. Una cuestión más, Alejandro. La respuesta de Irán no solo ha sido cerrar el estrecho de Hormuz, ha sido lanzar una andanada de misiles contra bases militares en distintos países de la zona. ¿Estamos ahora ante el riesgo de que se bloqueen o se rompan las negociaciones y además se convierta la zona en un polvorín? Sí, la verdad es que ahora mismo el riesgo es absoluto. Hay un elemento un poco más discordante, y es que, a diferencia de otros días, hoy hemos visto un anuncio previo a que se den esas alertas en Bahrein, en Kuwait o en Jordania, con lo cual podría ser algún intento de controlar la escalada por parte de Irán. Pero al mismo tiempo vemos mucha firmeza en los principios que está mostrando la negociación. Es la nueva ecuación de la que llevamos hablando por lo menos desde el alto el fuego. Si se quiere firmar un acuerdo, va a ser bajo esas condiciones, y cada vez que se viole la determinación de Irán, ya sea pues con ataques en Líbano por parte de Israel, como intentos por la fuerza de romper el bloqueo en Hormuz o el control que ejerce Irán va a responder. Y por supuesto, si recibe un ataque como el de hoy, la respuesta, del mismo modo que llevamos viendo desde el principio, iba a ser sobre los países del Golfo. Así que efectivamente hay un riesgo muy serio, por lo que escuchamos a Donald Trump ayer, que daba ya por hecho, ¿no?, que iba a atacar, de que Irán no confíe más en este proceso negociador. Pero si hacemos caso a lo que sale de la Casa Blanca, que es mucho pedir, pareciera que son los últimos rescoldos para presionarse mutuamente antes de llegar a algún acuerdo de mínimos, pero tiene mala pinta por el momento.
Gracias, Alejandro. Un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias, Jaime. Seguimos en contacto. Buen día. Muy buen día. Hasta luego. Vamos a regresar en directo a Canarias, porque Gran Canaria espera ya el sumo pontífice, a León XIV, que va a aterrizar en la base aérea de Gando, y allí va a ser recibido, como les contábamos, por autoridades civiles, militares, religiosas. Allí está nuestra compañera Eva Vega. Adelante, Eva. A las 11 menos 10 hora canaria, si no se adelanta su vuelo, como suele ser habitual en los viajes del pontífice. Aquí será recibido, le dará la bienvenida el obispo de la diócesis de Canarias, José Masuelo, y será saludado una vez más por Pedro Sánchez, por el presidente del Gobierno de Canarias, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, además de Pedro Sánchez, varios ministros y también otras autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Como anécdota del viaje, viene León XIV hacia las islas en el avión con una imagen de la Virgen de Candelaria, la patrona del archipiélago, conocida aquí como la Morenita. Un viaje que dura alrededor de 3 horas, un poquito más, y que cuando aterrice, después de los saludos, se espera que se reúna unos minutos con el obispo canario antes de marchar en un trayecto cerrado hasta Arguineguín, unos 45 kilómetros desde aquí, desde esta base aérea, para compartir con las realidades migrantes esa acogida, esa solidaridad de cuando llegan al archipiélago, y homenajear también a aquellos que mueren en el mar. Sí, el Papa va a visitar hoy un lugar clave en la llegada de los migrantes, el muelle del puerto de Arguineguín. La ruta canaria de las pateras se ha vuelto aún más peligrosa, Sara. Efectivamente, de hecho es una de las rutas más mortíferas, es la más mortífera del mundo. Lo que vamos a ver hoy en Arguineguín no se puede comparar a esas grandes celebraciones religiosas que hemos visto estos días en Madrid o Barcelona. Este acto, el primero de León XIV en Canarias, va a tener un carácter mucho más simbólico y va a tener como telón de fondo la crisis migratoria, algo que ha vivido muy de cerca este muelle que tengo a mi espalda. Hay 2.000 invitados y 1.800 de ellos son migrantes latinoamericanos, migrantes africanos, voluntarios de Cáritas, de Cruz Roja, también trabajadores de salvamento marítimo, que van a contar su historia en primera persona al Papa. El acto va a comenzar a las 11:40 de la mañana, hora canaria, por supuesto, y va a terminar con una ofrenda floral al mar en recuerdo, como decía nuestra compañera Eva, a todas las personas que han muerto en su ruta hacia Canarias, desde países como Senegal. Una vez termine este encuentro, el Papa va a continuar su agenda en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Ahí se va a reunir con la comunidad eclesiástica en la Catedral de Santa Ana, y para finalizar, el acto más multitudinario en Gran Canaria, una gran misa en la que está previsto que asistan unas 70.000 personas. La ruta canaria es el viaje desesperado en patera o cayuco que hacen migrantes desde las costas de África Occidental, pasando hasta 8 días y 8 noches en mitad del océano. Un viaje en el que arriesgan incluso la vida de sus bebés. Y todo esto es evitable. Estamos hablando de muertes que se pueden evitar. Según la ONU, la ruta canaria es la ruta migratoria más larga y peligrosa del mundo. Los migrantes recorren hasta 1.400 kilómetros de océano Atlántico abierto. En 2024 murieron casi 2.000 personas. Según la ONG Caminando Fronteras, aunque las muertes han bajado un 67% en 2 años, sigue siendo la ruta más mortífera. El año pasado murieron o desaparecieron 635 personas. Es además el trayecto en el que más muertes hay por número de intentos. 1 de cada 5 vidas se queda en el océano. No hay invisibilización que pueda tapar tantas muertes. Lo que pedimos al Papa León es que esté a la altura a la que estaba el Papa Francisco, que luche contra la deshumanización de las personas migrantes. Los centros de acogida de menores en Canarias están además desbordados. Tienen capacidad para 2.000 personas y acogen a casi 6.000. 30 años después, ni Europa ni España da una respuesta. 30 años después, Canarias está igual de sola. Huyen de guerras y persecuciones, de países donde los derechos humanos no alcanzan a todos. Una aspiración justa, pero que muchas veces, demasiadas, acaba en mitad del mar. Esta es realmente, Antonio, la etapa crucial del viaje del Papa, ¿no? Es totalmente la etapa crucial y desde que ha llegado ya lo iba
pregonando un poco de esa visita a las Islas Canarias, que no solamente es histórica por la primera vez que va un Papa, sino precisamente por poner el foco de atención en lo que la Iglesia allí en Canarias lleva haciendo muchos años, de acoger, promover, integrar a tantas personas que llegan en ese drama. Vamos a escuchar hoy también el tema de la hospitalidad atlántica, que es un proyecto también de la Delegación de Migraciones de la Conferencia Episcopal, que en el fondo es como un corredor humanitario que trabaja tanto en los países de salida como en las Islas Canarias, de tal manera que promueven. Es una iniciativa de diferentes asociaciones y organizaciones de la Iglesia Católica, y yo creo que la visita de León también le va a dar un poco visibilidad a esa labor que la Iglesia sigue haciendo desde que comenzó este drama migratorio. El mensaje del Papa en el caso de Canarias entiendo que es doble, ¿no? Por un lado, a los migrantes sois bienvenidos y a quienes les atienden no estáis solos. Efectivamente, porque ha sido mucho el esfuerzo, bien lo sabemos, y también porque aunque el Papa desde que ha llegado sigue diciendo hay que denunciar a las mafias que trafican con las personas humanas, hay que también defender el derecho a no tener que salir, a la necesidad de tener que salir de tu casa, de tu tierra, pero también ese derecho a migrar, venga de donde venga, y que cuando llegas al país que exige una respuesta, esa acogida, esa integración, pues yo creo que el Papa León lo va a terminar de subrayar de una manera magistral y luego simbólica, porque igual que el Papa Francisco en Lampedusa en 2013 hizo un gran favor poniendo en el candelero esa problemática con ese ramo de flores, con esa oración, también hoy creo que veremos al Papa León haciendo ese gesto, ese símbolo de esa ofrenda que va a recordar a tantas víctimas que han quedado por el camino, que han venido no solamente de África, que han cruzado todo el continente y que muchas veces no nos ponemos en su lugar. Hemos perdido, creo, la capacidad de la empatía, de saber que cuando uno sufre y tiene necesidad, cuando uno le falta lo básico en la vida, tiene que salir de casa y llegar como sea, donde sea, porque no es un camino fácil, no es un camino barato. Yo creo que eso la Iglesia lo lleva haciendo muchos años con el resto de la sociedad civil y el Papa hoy lo va a poner en el foco mediático. Les voy a presentar a José Antonio Rodríguez Verona, responsable de primera respuesta de emergencias de Cruz Roja. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Silvia. Tú que conoces muy bien. Sí, adelante, José Antonio. Bueno, un día que hace bastante tiempo que estamos esperando, desde el año 2020, que la primera noticia que teníamos de que venía el Papa aquí a Canarias. Decía que tú que estás trabajando junto con muchas otras personas a pie del muelle de Arguineguín, ¿cómo es trabajar allí? ¿Cómo es recibir a los migrantes que llegan en situación, en algunas ocasiones, tan mala? Bueno, te puedo decir que son diferentes emociones, Silvia. A mí el muelle de Arguineguín es un muelle de emociones, como a mí me gusta llamarlo, un muelle de emociones que en un momento dado, una intervención normal, pues va bien. Hay días que salvamos vidas aquí en este muelle, hemos salvado muchísimas vidas y te vas a tu casa eufórico, y hay otros días que por desgracia han llegado personas fallecidas o fallecen en el mismo muelle una vez que realizan todo su periplo de llegada aquí a Canarias y fallecen aquí en el propio muelle. Entonces ya te vas a casa pues ya un poco fastidiado. ¿A ti qué caso se te ha quedado en la mente que no te puedes quitar de encima? Pues mira, ahí siempre se le viene a la mente pues momentos malos, por desgracia, momentos de personas fallecidas aquí en el propio muelle, pero siempre me gusta también recordar los momentos buenos. En el 2021 o 2022, un hecho que la Salmamar, el patrón de la Salmamar Macondo, nos avisa de que a menos de una milla había nacido una persona en la embarcación y que por favor que estuviéramos prevenidos, preparados para poder atenderla desde que llegara al muelle. La intervención salió bien, la madre, la hija, llegaron bastante bien aquí al muelle y fueron trasladados al hospital materno infantil, y siempre me gusta quedarme con esas emociones de bueno. ¿Cómo reaccionan los migrantes después de una travesía durísima cuando llegan al muelle de Arguineguín y se encuentran con una mano amiga como la tuya? Pues mira, la primera sensación que se encuentra es de agradecimiento, pero yo creo que no agradecimiento incluso al propio voluntariado que está aquí en el muelle esperando por ellos para poder atenderlos, sino también agradecimiento de haber podido llegar aquí a Canarias después de esta travesía, que recordemos que es la más mortífera que existe en estos momentos, y yo creo que es agradecer. Es cierto que en muchas ocasiones estás con esas miradas perdidas una vez que se llega aquí al propio muelle, pero
simple agradecimiento es lo que yo siento. Estábamos subrayando que el Papa llega a Canarias básicamente con dos mensajes, uno para los migrantes, sois bienvenidos, y por otro lado el apoyo, ¿no?, a las personas que como tú les estáis atendiendo prácticamente a pie de muelle durante su estancia, ¿no? ¿Sentís soledad en Canarias a la hora de atender la llegada de todos estos migrantes por una de las principales puertas de Europa? No, por parte de Cruz Roja no nos sentimos solos, está claro, hay muchas fuerzas, cuerpos de seguridad que también están junto con nosotros, los compañeros de Salvamento Marítimo, e incluso, vamos, nosotros estamos bajo la acción concertada de la Secretaría de Estado de Migraciones, que también gracias a ellos pues podemos atenderlos lo más dignamente posible una vez que llegan aquí al muelle, digna y sanitariamente, que es fundamental para Cruz Roja. Cuando los migrantes llegan, ¿os dicen que Canarias es el destino de su viaje o que el objetivo real es llegar a otro lugar? No, aquí no. En muchas ocasiones ellos, lo primero que le tenemos que decir incluso, Silvia, es el lugar que han llegado. Ellos en muchas ocasiones no saben ni siquiera a la isla que han llegado. En este momento es cierto que estamos poco tiempo con ellos y no tenemos esa conversación máxima para saber exactamente a su punto de destino. Entendemos siempre que este es un punto de tránsito y que ellos siempre pues intentan llegar a otros países, no quedarse aquí en Canarias. ¿Cuál es la importancia de que el Papa visite hoy el muelle de Arguineguín? Hombre, un hecho importantísimo, es poner el foco de atención en Canarias, no solamente aquí en el muelle de Arguineguín, sino en Canarias, de la situación que se está viviendo aquí, incluso la atención que por parte de Cruz Roja estamos atendiendo a estas personas, que estamos atendiendo y que podemos seguir atendiendo en estos momentos. ¿A ti personalmente qué mensaje te gustaría trasladarle a León XIV? Pues eso mismo, pues darle las gracias por poner este foco a nivel mundial. Pues José Antonio, gracias por haber compartido este ratito con nosotros esta mañana con la Hora de la 1 y muchísimas gracias por vuestra labor. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Sobre todo agradecer la labor del voluntariado, que sin ellos nada. Sí, adelante, que te había cortado sin querer. No. Adelante. Nada, que justamente eso, agradecer la labor del voluntariado de la institución, que gracias a ellos podemos atender a las personas que llegan las 24 horas del día en cualquier lugar de aquí de Canarias. Que vaya bien la jornada. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta luego. Un viaje, decíamos, de altísimo simbolismo político, Carlos. Es que imaginaos la potencia de estas imágenes en la vieja Europa, en la Europa envejecida, en la Europa que todos los expertos, que cualquiera que lo analice con un mínimo de objetividad sabe que necesita inmigrantes para su propia subsistencia, porque es un continente muy rico, pero envejecido y con un índice de natalidad de los más bajos del mundo, con lo cual es que los números son clarísimos. Y sin embargo vemos hoy, en este mismo día estamos viendo en Belfast, uno de los lugares, en fin, míticos, muy conocidos, estamos viendo una especie de noche de los cuchillos largos revivida, alentado por la ultraderecha, que además está dividida y peleando para ver quién es más duro, y es una ultraderecha que, ojo, tiene posibilidades de ganar políticamente en Inglaterra, que ya le ha ganado la batalla a la derecha tradicional, ya se la está comiendo, y que podría llegar a gobernar en Inglaterra. No estamos hablando de ninguna broma, y estamos hablando de que, apoyados esas manifestaciones racistas con quemas de casas de inmigrantes, una salvajada increíble, apoyada y alentada por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que desde su cuenta de X ha ido incluso hasta localizando las manifestaciones y alentando, señores, esto es lo que hay que hacer, porque este es el camino. Mientras eso está sucediendo en Belfast, aquí al lado, tampoco estamos tan lejos, Europa no es tan grande, en Canarias, que es África, pero es la frontera sur de la Unión Europea, el lugar más al sur de la Unión Europea, tenemos un Papa que está lanzando el mensaje absolutamente contrario a todo ese mundo creciente en todo el planeta del odio y del racismo. Un presidente del gobierno, que es el presidente del gobierno en este momento con el discurso más pro inmigración de toda la Unión Europea, casi que el único, porque los socialdemócratas, de hecho en Inglaterra el discurso es completamente diferente a pesar de ser un líder socialdemócrata, en Dinamarca el discurso es completamente diferente a pesar de ser una líder socialdemócrata, o sea, Sánchez está
dentro de los líderes europeos está bastante solo en su discurso pro inmigración, y mientras tanto en España la inmigración es el elemento central de división de la política española, porque acabamos de ver esta semana, no me voy a hace 6 meses, esta semana ha habido una toma de posesión del presidente de Castilla y León, donde el centro de la toma de posesión ha sido la discusión con Vox por la prioridad nacional, que Vox está consiguiendo que el PP hable de prioridad nacional, con lo cual, y si vemos las sesiones de control, en las sesiones de control se habla de inmigración cada vez que abre la boca Vox. O sea, estamos viendo que es el debate central de la Unión Europea, y en el debate central de la Unión Europea España se coloca con la imagen, que lo van a ver los medios europeos hoy, de que es el lugar al que viene el Papa a apoyar a los inmigrantes con un gobierno que apoya ese discurso. Claro, Ana, es que el asunto de la inmigración es un elemento, ¿no?, planteaba Carlos, de división, y para algunas fuerzas políticas hoy vamos a ver imágenes muy incómodas, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo para los representantes de PP y Vox es una imagen muy incómoda, y la demoscopia nos ayuda a entenderlo. La encuesta maravillosa de 40DB, publicada antes de la visita del Papa, preguntaba precisamente ¿qué le parece a usted la visita del Papa a Canarias y el discurso de defensa de la inmigración? Pues nos encontramos que para el 70% del votante de los partidos de izquierdas lo valora positivamente, pero cuando llegamos al votante del PP solo le parece bien al 30% y al 0% del votante de Vox. Esto evidentemente manifiesta una tensión entre la identidad conservadora y la identidad católica, que se manifiesta no solo en esta contradicción en la que el 80% del votante de Vox y del PP aproximadamente se declaran católicos, pero en cambio cuando hablamos de los discursos que defiende el Papa, este humanismo 2.0, ahí discrepan. Y es una tensión que es uno de los grandes debates de los partidos conservadores actualmente, que empezó con Francisco, que sigue con León XIV y que, por ejemplo, Spain is not different, porque en Alemania hemos pasado de una Angela Merkel que hace 11 años acogió a 1 millón de personas refugiadas de Siria, a un Merz que avala los centros de externalización que se ponen en marcha ahora en la Unión Europea y que considera a Afganistán un país seguro de retorno. Con lo cual, esta imagen evidentemente apela a esta contradicción española, pero a toda la familia conservadora, sobre todo con los discursos y los lugares que visita este Papa. Es que en ese discurso creciente de odio, de racismo, es lo que estamos viendo. Yo me preguntaba con lo que sucedió en Belfast, ¿qué hubiera pasado si en vez de Sudán hubiera sido un caucásico rubio con los ojos azules y sin una problemática de fondo, si hubiera sido tal noticia? Pero es cierto que parece que lo que molesta muchas veces es que sean pobres y de otros países con otra cultura, porque pasó cuando, por suerte, la invasión de Ucrania, que todas esas millones de personas que tuvieron que ser refugiadas en Europa, no hubo tanto problema. Y luego yo también me pregunto que la migración no solamente viene de África, y en las Islas Canarias lo veremos estos días. Hay otra migración que viene de América Latina, hay otra migración que viene de otros países, que no solamente es por el color de la piel o de la otra religión. Y en ese discurso creciente del odio, del racismo, a mí me parece importante, como bien decís, subrayar que esa acogida tiene que ser para todos, y da igual el votante, lo que uno crea, lo que uno piense, lo importante es defender a la persona, ponerse en su lugar, preguntarse por qué cree que lo ha hecho, y en vez de criticar o de señalar y de condenar, pues ayudar. Claro, es que hay migrantes en nuestro país que no tienen papeles y que serán creyentes. Bueno, claro, no solamente... Entonces es la transversalidad, sí, ¿no?, la casuística a la que nos enfrentamos. Que en es el día a cierto día. que de muchos países pueden ser de mayoría musulmana o de otra religión, pero es que entre esos migrantes, y me consta en las Islas Canarias, también muchos son cristianos, no tienen por qué ser solo católicos, pero hay muchos cristianos, que la problemática de la pobreza, del hambre y de la guerra da igual la religión que sea, entonces es cierto, y esa acogida tiene que ser igual para todos. Mira. No, a mí me parece que es muy importante, evidentemente, la condena a todas esas manifestaciones de racismo que las hay y que son utilizadas en ocasiones utilizando a gente que no está en esas ideas, pero que, en fin, hay dirigentes que sí lo saben manipular y que al final se llega a unas conclusiones que no son las que deberían. Pero también hay una cuestión importante. Condena, por supuesto, al racismo, o sea, absolutamente tajante. Ahora, no nos podemos quedar en las buenas palabras, porque una cosa que le pasa a este gobierno es que
está muy bien en el discurso, pero a la hora de la gestión hay que saber gestionar, hay que gestionar. El problema de Canarias es que ellos se han sentido absolutamente solos. No lo ha dicho el de la Cruz Roja, porque efectivamente había otros cuerpos que también estaban ayudando, pero no nos referimos a eso. Tú lo que no puedes es permitir que los flujos de inmigración sigan entrando y no tengas un programa previsto, me quedo en las buenas palabras, en un discurso de buenismo estupendo, pero no haciendo una gestión de los flujos migratorios que sea una gestión positiva y que permita que una comunidad que es la que está sufriendo toda esa llegada y que evidentemente no estás preparado, porque es imposible que si tienes una entrada masiva, unas islas como Canarias no tienen la suficiente preparación para acoger a todo el mundo. Y eso no se ha hecho bien. Y ahora, por ejemplo, se está tratando mejor, por eso se está llegando a acuerdos con Mauritania y con Senegal, presupuestarios también, que son muy importantes, porque efectivamente, claro que tenemos que acoger, y desde el punto de vista del discurso del Papa, de que la dignidad humana es lo primero, pues hay que acoger a la gente, y cuando están aquí son nuestros invitados y tienen que estar con nosotros a todos los efectos, con todos los derechos. Eso es una cuestión, pero tampoco podemos hacer una política en la que los flujos sean permanentes y que ocurra como ha ocurrido en Canarias, y por eso esta actualidad, que es que la acumulación de inmigrantes ha sido en un momento determinado muy difícil de gestionar por parte de las autoridades de allí, porque no había un plan. Entonces, el plan tiene que ser también trabajar con los países africanos, desde los que sale también vienen de Latinoamérica, pero en fin, en este caso en Canarias vienen de África, para que efectivamente los gobiernos europeos inviertan en África, inviertan muchísimo en África, para que la gente no tenga, que puedan venir los que quieran venir, eso está claro, y les acogemos divinamente, pero tampoco es cuestión de que la gente tenga que huir porque no tiene una posibilidad de vivir en sus países, porque no estamos invirtiendo. Y ese ha sido un discurso de toda la vida de la Iglesia, efectivamente, la justa distribución de la riqueza en el mundo. Por tanto, lo que no puede ser es que haya una África que está absolutamente abandonada, que ha sido explotada por las grandes colonias europeas de toda la vida, y que claro, al final lo que ocurre es que esta gente, que probablemente quisiera vivir en sus países, si tuvieran posibilidades, al final lo que hacen es venirse pues al suelo europeo, y si no lo gestionamos bien y nos quedamos solamente en el discurso de las palabras bonitas, malo, porque entonces tendremos los problemas que estamos teniendo no solamente en Irlanda y no solamente en España, sino en toda la Unión Europea y en todo el mundo. Es que levanta la mano Antonio, porque Antonio acaba de llegar desde Mozambique. Claro. ¿No? Entonces él conoce muy bien la realidad africana y muchas veces la injusticia con la que los gobiernos occidentales siguen tratando hoy en día a países en ese continente. Efectivamente, en el norte, en Cabo Delgado, que hay un conflicto que no se habla demasiado, que hay muchos intereses económicos, de minería, que se habla de yihadismo, están muriendo muchos desplazados y personas que tienen que salir de su tierra también dentro del mismo África, porque la mayor parte de la migración no pensemos que viene a Europa. Eso es un error grave. El mayor número de personas migrantes o refugiadas no salen de África, se mueven entre países y van muriendo allí, y allí sí que no llega la ayuda, que es lo que se puede ver. Allí la gente literalmente sigue muriendo de hambre y de sed, y eso lo hemos visto. Y aquí en la ruta canaria, que ciertamente es mortífera, y aunque es verdad que la mayor parte viene de África, aunque luego mucha parte de Latinoamérica, por esos lazos familiares que hay también con las islas, pues es otra realidad que, aunque es global, pero a que a nosotros nos afecta muy de cerca, y el Papa no se ha olvidado. Cuando digo el Papa, digo también la Iglesia, en lo que en parte tú también decías, que es el derecho a invertir dinero en los países de origen para que tengan el desarrollo social y económico suficiente para no tener la necesidad de tener que salir de su propio país, para que puedan también darle desarrollo a su país, y la denuncia concreta a las mafias que trafican con personas humanas, que son esas manos negras que hacen negocio con la sangre y con la muerte de personas que sufren. Entonces a mí me duele todavía pensar que haya personas en Europa que no se den cuenta que ese sufrimiento en el fondo beneficia económicamente a unos pocos, y que aquel que llega, que consigue llegar sin morir a las Islas Canarias, que como bien decía esta persona de Cruz Roja, no sabe muchas veces dónde llegan ni a qué isla, pues qué menos que intentar, no solamente, si no puedes ayudar, por lo menos la empatía de decir, a ver qué se puede hacer por ello. Vamos a conectar con el Palacio de la Moncloa para ver en qué situación está la acogida de los menores migrantes no acompañados en nuestro país. Pablo.
Bueno, pues aquí en la Moncloa ponen en valor el Real Decreto Ley que impulsaron para establecer cómo se iba a efectuar esa acogida de menores migrantes no acompañados. Y fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia dicen que el modelo ha servido para avanzar hacia una situación más justa y también para rebajar un poco la tensión en zonas especialmente como Canarias, Ceuta o Melilla. Pero hay que recordar que son varias las comunidades autónomas del Partido Popular que han rechazado este modelo de acogida, incluso lo han recurrido y dicen desde el gobierno que lo hacen por generar odio y también por generar caja electoral. Además, avisan también de los peligros que supone la entrada de la ultraderecha en gobiernos del Partido Popular en regiones donde han ganado recientemente las elecciones, del riesgo que supone que empiecen a asumir competencias relacionadas con la inmigración. En cualquier caso, aquí en la Moncloa no van a tirar la toalla, se mantienen firmes en la aplicación de este sistema de acogida, un sistema que dicen debe ser solidario y vinculante para todos. Raquel. Bueno, es que es muy importante lo que decías, Vera, porque esto es una cuestión política que se resuelve con la política, ¿no? Si acabamos resolviéndolo como Belfast o como en Torre Pacheco, pues mal. Lo que pasa es que esos actores políticos son muchos. Uno es, por supuesto, la situación de guerra, hambrunas en África, y eso el gobierno español o las comunidades autónomas poco pueden hacer, ¿no? Pueden hacer organismos supranacionales que mitiguen un poco esas situaciones tan inhumanas que se viven en esos países. Pero quiero recordar precisamente en la crisis de los menores no acompañados que estuvimos más de un año con Canarias, creo que eran 5.000 o 6.000 menores, que se iban acumulando semana tras semana nuevos seres humanos allí, con no solo la mirada a un lado, sino con la displicencia y la negación de las comunidades autónomas, casi todas del Partido Popular, por cierto. Bueno, y Cataluña y el País Vasco. A acoger a ni uno solo de esos niños. No solo eso, es que Vox rompió los gobiernos en las comunidades autónomas en las que estaba por el mero hecho de que el Partido Popular pudiera, que no lo hizo, abrazar la acogida de esos migrantes. Claro, todo eso tiene luego un reflejo en las encuestas, en el CIS, en el sentir de la población, y eso a su vez es un freno para que muchos gobiernos tomen políticas, digamos, más valientes con la inmigración, o que digan, vamos a invertir no en la migración, sino una vez están aquí, vamos a hacer que esos niños, en vez de estar viendo un móvil y buscando internet en cualquier sitio para chatear con sus familias o para ver vídeos de YouTube, que además de eso puedan tener una educación, que puedan hablar español, que puedan hacer deporte. Hay menores que no pueden ir a los polideportivos, quieren jugar al fútbol y no pueden porque no tienen ningún papel y no les dejan entrar. Y luego toda esa negatividad social sobre ellos, al final acaba frenando las propias políticas que podrían incluirlos, ¿no? Y ahora que ha salido este señor de Cruz Roja, quiero recordar también que la Cruz Roja está en el centro de campañas de odio de la extrema derecha por ayudar a inmigrantes. Y quiero recordar a una chica, Luna, que abrazó a un migrante negro y mientras lo estaba abrazando recibió todo tipo de insultos, amenazas de muerte por abrazar a los inmigrantes que estaban llegando. O sea, que no dejemos que la política, o señalemos a los que desde la política hacen de altavoz para que luego socialmente haya un odio al inmigrante que acaba cristalizando en Belfast o acaba cristalizando en Torre Pacheco. A ver, tengo muchas manos levantadas, pero sí que me gustaría aclarar una cosa. Es cierto que Euskadi quedó exento de acoger más menores migrantes no acompañados porque es que ya rebasa la cifra establecida. Es decir, la cifra, digamos, ideal, entre comillas, es de 32 menores no acompañados por cada 100.000 habitantes, y Euskadi ya rebasa esa cifra porque acoge a centenares de menores migrantes tanto en pisos como en residencias, y de hecho la comunidad lo que trasladaba era que se estaba llegando a un límite. De hecho, hoy el Lehendakari va a estar precisamente en Canarias porque mantiene una relación fluida en este sentido con el presidente Clavijo, con el presidente de las Islas Canarias, porque fueron precisamente dos de los presidentes que se plantaron y dijeron, oiga, hay que hacer algo y hay que acoger a estos menores migrantes por toda España. Y de hecho, Clavijo no atacó que Euskadi quedara excluida, digamos, de ese recuento, todo lo contrario, siempre lo ponía en valor, ¿no? Pero un poco siguiendo el hilo de todo lo que estamos hablando, el mensaje del Papa es
una clara llamada de atención de empatía, punto número 1. También habla de la regularización, o sea, en el sentido de la regulación me quería referir del control de las fronteras. También habla de que sea una migración controlada, porque es verdad que cuando las cosas se descontrolan, luego llegamos a esta situación. Decía antes, Carlos, la Unión Europea necesita migrantes ya, pero lo ven con otro tipo de ojos. La prueba es cómo se está utilizando ese malestar social que puede haber en cualquier sitio para atacar al inmigrante de por sí. O sea, cómo ese caldo de cultivo de cualquier malestar se pone con el foco de la inmigración y luego ya lo alimenta las formaciones de ultraderecha de otra manera, ¿no? Pero estas llamadas ahora que estamos viendo con los menores también, no hay que olvidar, Cáritas es una de las grandes impulsoras de la regularización y hemos visto como formaciones de derecha obviaban ese aspecto porque se descoloca un poco en su argumento. Y aquí la Iglesia siempre ha sido muy firme. De hecho, puede criticar al gobierno por algunas cosas, pero aquí se ha dado un gran respaldo al Ejecutivo y eso ahora mismo es lo que también se pone en valor en esta visita del Papa, como la Iglesia sí que está detrás del migrante. No hay que olvidar que la visita del Papa es un mensaje apostólico. Por mucho fondo político que tenga, no debe de olvidar su misión principal, ¿no? Y ahí sí que se está viendo con esto y de ahí que hay algunas instituciones que lo asuman como más propio o como menos, pero la política, y creo que era Raquel la que lo ponía en foco, es la que tiene la solución. Y ahora mismo, por desgracia, Europa lo que estamos viendo es que está apostando por otro tipo de soluciones, por la de los centros externos previo pago a otros países. Solucioname el problema, viendo la inmigración como un problema. La inmigración, igual que por ejemplo la educación, siguen siendo dos grandes temas que no se abordan en profundidad, sino poniendo parches. Claro, es que nos decías tú, Ana, que es que es tremendo, que la Unión Europea está negociando con Afganistán porque lo considera un país seguro para poder repatriar a los migrantes que vienen ahí huyendo, imagínense, de una guerra en la que, claro, Estados Unidos lo lanzó para quitar a los talibanes del poder, los talibanes han regresado al poder y ahora, claro, una vez con la salida de las tropas extranjeras, pues claro, ahora mismo la gente está huyendo de Afganistán y la Unión Europea está negociando para repatriar directamente a Afganistán a sus ciudadanos porque los considera un país seguro. Y luego tenemos también el caso de los centros de deportación de países como Albania, que son centros en los que Europa quiere externalizar la gestión de la inmigración, es decir, que cuando reciban a los migrantes los paren ahí y ya veremos lo que hace Albania a cambio, entiendo, de un magro presupuesto. Claro. Para que vaya capeando lo que para la Unión Europea, como decía May, es un problema. Es que son los Guantánamos europeos, los vamos a tener en Albania o en otros países, ya que es importante porque es cierto que en principio no vamos a ver a las personas migrantes, lo que sí que vamos a ver es que se van a enriquecer muchos porque estos centros de deportación va a enriquecer a aquellos que trabajan para la seguridad. Pero es que el debate ahora en Europa no es la gestión de los inmigrantes, ahora el debate de Europa es que los estamos estigmatizando y criminalizando. Y esto lo ha explicado, por ejemplo, Raquel, esas campañas de desinformación, las campañas de bulos. Y sobre todo esto ya tiene una permeabilización social. Cuando le preguntamos a los españoles hace unos meses qué le parecía el proceso de regularización, el 60% de los españoles nos decía que le parecía injusto. Un 57% nos decía que esto puede producir un efecto de llamada y un colapso de los servicios públicos. Y además, esto produce también algo que ha salido en la mesa, la normalización de políticas públicas racistas que nos recuerdan a la época más oscura de la Europa con esas leyes del Tercer Reich. Porque veremos la prioridad nacional en qué se concreta y los efectos materiales. Sobre todo si, por ejemplo, habrá ayuntamientos, habrán asociaciones que interpongan recursos ante determinadas normativas. Veremos también en qué se concreta ese rechazo a los menores no acompañados inmigrantes, porque es algo que está en los acuerdos que han firmado este 2026 PP y Vox. Vamos a regresar al muelle de Arguineguín en Gran Canaria. Las autoridades van a recibir al Papa León XIV en la base de Gando y después les van a acompañar hasta ese muelle. Sara. Efectivamente, y como les decimos, lo que va a ocurrir hoy en Arguineguín no tiene nada que ver con esos grandes actos religiosos que hemos ido viendo estos días en Madrid o Barcelona. Este acto, que va a ser el primero del Papa León XIV en Canarias, tiene un carácter pues mucho más simbólico, con la crisis migratoria como telón de fondo. Hoy aquí están invitados alrededor de 2.000 personas y 1.800 de ellas son migrantes latinoamericanos, migrantes africanos, también voluntarios de Cáritas o trabajadores de salvamento marítimo que van a poder contar
su historia en primera persona al Papa. Durante toda la mañana están entrando ahora mismo también a este muelle y dicen sentirse muy felices, muy emocionados y con el sentimiento de quien sabe que muy seguramente esté a punto de presenciar un momento histórico. Este acto va a comenzar a las 11:40 de la mañana, hora canaria, y va a terminar con una ofrenda floral al mar en recuerdo de todas las víctimas que han muerto en la ruta atlántica intentando llegar a Canarias, que como saben es la ruta más mortífera del mundo. El Papa va a terminar su agenda en Las Palmas de Gran Canaria, ahí se va a reunir con la comunidad eclesiástica en la Catedral de Santa Ana, y para terminar el acto más multitudinario, una gran misa en el Estadio de Gran Canaria, donde está previsto que asistan 70.000 personas. Antes de abordar otro asunto, gracias. Gracias infinitas por acompañarnos y por seguir manteniéndoos líderes, también por su interés en esta visita del Papa que están demostrando con nosotros. Sandra. Ayer logramos una media de casi 400.000 espectadores y más de 1.600.000 contactos a lo largo de todo el programa, lo que se traduce en un 20,4% de cuota de pantalla en el programa de ayer. Seguimos siendo la referencia informativa para los espectadores. Nos eligen y confían en nosotros para informarse cada mañana y nos siguen convirtiendo con estas cifras en líderes absolutos de la mañana. Somos el programa más visto todos los días. Gracias, gracias infinitas. Bueno, seguimos pendientes de la última hora del viaje del Papa a Canarias ya. Se encuentra volando hacia la isla. Vamos a abordar otros asuntos como el último que nos viene de los tribunales. La Fiscalía, que admite 2 reuniones con el abogado Jacobo Teijelo y con la exmilitante socialista Leire Díez. En el sumario constaban unos WhatsApp de ese día entre los dos citándose. Irma, en el entorno de la Fiscalía. Sí, eso es. Constan en el sumario unos WhatsApps que son del 6 de marzo de 2025, un día que ya la Fiscalía ha admitido que hubo una reunión con Teijelo y con Leire Díez. En esos WhatsApps es Leire la que le dice a Jacobo Teijelo que se ven cerca, le dice, nos vemos en la sede de la Fiscalía porque tenía reuniones aquí cerca. Y lo que hacen es citarse cerca, en los alrededores de Fortuny, que es donde está la sede de la Fiscalía General del Estado. Esos son los WhatsApp por los que teníamos conocimiento de que se habría podido producir esa reunión, por los que Pedraz pide información a la Fiscalía sobre si se produjeron o no esas reuniones y sobre los accesos que pudieron tener a la sede de la Fiscalía General del Estado estas personas. Y lo que dice la Fiscalía es que no hay registros de visitas ni de Jacobo Teijelo ni tampoco de Leire Díez, pero sí admite que hubo 2 reuniones, una este día, el 6 de marzo de 2025, y otra a finales de marzo de ese año o principios de abril, un mes más o menos después. En esa reunión habría estado el que era teniente fiscal de la Secretaría General, Diego Villafañe, una persona del núcleo de confianza del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y también la fiscal Beatriz López Pesquera. Dice la Fiscalía que en esa reunión les presentaron a Leire Díez como una compañera de despacho de Jacobo Teijelo y que luego posteriormente a través de los medios de comunicación pudieron saber que era Leire Díez, la exmilitante del Partido Socialista. El objeto de esas reuniones era denunciar hechos con aparente carácter delictivo. Dicen también que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en ese momento fue informado a posteriori de esas reuniones, que no dio ninguna directriz y que los fiscales no hicieron absolutamente nada con esta información porque no tenía sustrato probatorio. Como digo, no se especifica en qué lugar se reunieron, pero sí dice que no constan registros de visitas ni de Leire Díez ni de Jacobo Teijelo. Y por otra parte, ya han empezado a reaccionar las asociaciones de fiscales. La mayoritaria, Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal, muestra su indignación por estas explicaciones y dice que es necesario aclarar cómo, cuándo y dónde se produjeron esas reuniones. La primera reunión fue el 6 de marzo de 2025. A Teijelo lo recibió Jacobo Villafañe, acompañado de otra de las fiscales de la Secretaría Técnica, y según el comunicado del Ministerio Fiscal, Teijelo estaba acompañado por una mujer, a la que introdujo como una compañera del despacho. Era Leire Díez, pero no supieron que era ella hasta que salió en los medios de comunicación mucho más tarde.
En ese encuentro, según la Fiscalía, el letrado informó de la existencia de una serie de hechos que podrían tener relevancia penal. El Ministerio Fiscal reconoce que no existen registros de la visita a la sede, tampoco de la segunda. Entre finales de marzo y principios de abril de 2025, Tejero acudió a una nueva reunión y otra vez acompañado por Leire Díez. Y según explica la Fiscalía, les informó de su voluntad de interponer varias denuncias. De todo ello se informó a Álvaro García Ortiz, el por entonces fiscal general del Estado, pero ninguno de los dos fiscales recibió indicación para actuar. Y esa es precisamente una de las críticas de la organización mayoritaria de fiscales, que a través de este comunicado dicen que no entienden que hubiera una segunda reunión si no había ninguna relevancia penal. Califican la respuesta de insuficiente y expresan su indignación por la presencia en la Fiscalía de una persona relacionada con un grupo criminal. También el PP, que ironiza con que para ser Leire Díez una don nadie, se reunía con las más altas instituciones, incluso la Fiscalía. Y precisamente en las últimas horas hemos vuelto a ver a Álvaro García Ortiz, homenajeado por un diario y al que el ministro Óscar López dedicaba estas palabras. Voy a decirlo para que me entienda el Supremo, algunos. Hay jueces que prevarican. No he dicho todos los jueces prevarican. He dicho hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno. En clara referencia a su sentencia. Vamos con otra cuestión de los tribunales. Zapatero, el expresidente, ha pedido al juez Calama que solicite más información sobre el volcado del teléfono móvil de Reyes Rojas. ¿Quiere saber cómo lo incautó Estados Unidos? ¿Qué parte del teléfono volcó? ¿Y cómo trasladó Estados Unidos ese volcado telefónico a la policía española hace 3 meses, Irma? Sí, eso es, a solo una semana de que el expresidente Rodríguez Zapatero venga a declarar aquí a la Audiencia Nacional como investigado. Su abogado ha presentado ese escrito en el que plantea dudas razonables sobre el volcado de ese teléfono. Recordemos que es el teléfono de Rodolfo Reyes Rojas, un ciudadano venezolano al que se le incautó ese teléfono por parte de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, que depende del ICE, en 2021 en Miami. Ese teléfono llegó, según lo que hemos conocido en el sumario, el 18 de marzo de 2026 a la policía española, a la UDEF, y lo que plantea el abogado de Rodríguez Zapatero es que hay dudas sobre cómo se hizo ese volcado, porque según se desprende del sumario, se le estaba investigando, entre otras cosas, por contrabando, y ahí se habría hecho la aprehensión de ese teléfono. Por tanto, lo que le pide al juez Calama es que amplíe la comisión rogatoria y que pida más datos a Estados Unidos, que le pregunte si ese volcado tenía autorización judicial, con qué método se hizo, si se volcó todo el teléfono o solo una parte, cómo se cumplió con la cadena de custodia de esa prueba y cómo se trasladó a la policía española. Y eso es lo que ha pedido, y ahora el juez pues tendrá que decidir. Claro, es que es la prueba principal, Euprepio, precisamente contra José Luis Rodríguez Zapatero. La tuvo en su poder Estados Unidos 5 años y la entregó hace 3 meses, en cuanto el asunto pasó a la Audiencia Nacional. Bueno, cosa que, como sabes, ha suscitado muchísimas, incluso alguna cosa conspiranoica, alguna realidad. El por qué hace 3 meses, visto lo que tiene desde hace 5 años, porque de repente el Zapatero, que es un expresidente, pero sabemos perfectamente el papel que está teniendo con Pedro Sánchez, al lado de Pedro Sánchez, como realmente una persona que está haciendo, que ha hecho política, ¿no?, a favor de Pedro Sánchez, que curiosamente es uno de los pocos antitrampistas como líderes de país. Curioso que haya pasado ahora. Esto no quita la gravedad, ¿no?, que puede tener, la importancia que tiene el volcado, pero saber los datos a mí me parece clave. A mí me parece fundamental saber exactamente qué se hizo, cuánto se hizo, qué información se volcó, desde cuándo sabían todo esto. En fin, a mí me parece importantísimo, me parece además que es importante haberlo hecho antes, a una semana de la declaración del expresidente Zapatero. Esto tiene también mucho que ver con el movimiento previo que hizo el juez, ¿no? Porque el viernes pasado, aunque lo conocimos antes de ayer, el juez Calama intentó armar bien para evitar que se le pudiera desmontar esta prueba, que es fundamental para el inicio de la imputación del presidente Zapatero. Intentó armar bien
y cuidarse de que no se le caiga esta partida. Ahí que vemos esta reacción también del abogado de Zapatero pidiendo también todas estas explicaciones, porque no deja de ser el abogado del presidente, según los que lo conocen, es un experto en desmontar pruebas para conseguir la nulidad de lo que es la investigación, por lo tanto, o sea, de conseguir pruebas, de conseguir la nulidad de esas pruebas que al final te desmontan la investigación. Los jueces para armar la prueba. No, cada abogado está experto, unos son más pactistas, otros de otra manera. Pruebas. Por supuesto. La tienen un poco más atada. De ahí que este paso que dio el juez la semana pasada sea precisamente para eso, porque esta es una de las pruebas fundamentales para la... Bueno, no, es una más, porque el inicio viene de las rogatorias de Suiza y de Francia, si no me equivoco, es el marido del país, que son los que dan pie a que se sigan estas investigaciones. O sea, que también es una forma de garantizarse las pruebas. Lo que está claro es que este caso políticamente también tiene su recorrido. Veremos también dónde queda y sobre todo en la semana que se presenta, la semana que viene, tal y como se presenta. Miren que miramos el auto del juez Calama por delante, por detrás, 88 páginas, el auto por delante, detrás, nada, centenares de páginas. Oye, y ahí no aparecía cuándo había entregado a Estados Unidos el teléfono, siendo el pilar fundamental de la acusación contra Zapatero. Dijimos, ¿cuándo le entregó? ¿Desde cuándo lo llevaban investigando? Porque sí se sabía que Estados Unidos había incautado ese teléfono hace 5 años. Se lo incautó a Reyes Rojas y le expulsó del país. En ningún momento le detuvo. Se quedó con el teléfono y lo expulsó a un tercer país. Y 5 años después lo entrega a España. Y claro, por recuperar un poquitito la cronología de la causa judicial, el juzgado número 15 se inhibe en favor de la Audiencia Nacional, que asume el caso 4 días después, y 2 semanas después llega la prueba de Estados Unidos, después de 5 años con ese volcado en su poder. Aquí se cuestionan los tiempos. O sea, creo que el problema es que el contenido parece claro que inculpa al expresidente. La cuestión es por qué Estados Unidos lo da cuando lo da, ¿no? No, ¿y cómo lo volcó? Es decir, si tenía autoridad judicial, si volcó todo, si ha volcado una parte, claro. Aquí el asunto, Silvia, es que, claro, en España, para clonar el teléfono móvil, hace falta un permiso judicial. Hace falta que el juez diga, oiga, hay que clonar este móvil. Ya está. En Estados Unidos lo cogieron los policías de la frontera, de un aeropuerto, cogieron el móvil de este señor, buscado por narcotráfico y redes de tráfico de temas ilegales internacionales, y lo clonaron, la policía. Pero perdón, ahí me voy a parar, porque tú tienes al gran capo del narcotráfico internacional, le coges el teléfono y no lo detienes. Quiere decir que yo, digo, en una investigación policial judicial en Estados Unidos, en fin, ¿cuántas veces no has detenido a alguien hasta después? Pero ¿y te quedas con el móvil? Digo que... Bueno, para ponerle en un cajón 5 años. Ahí está la clave. El móvil, el contenido es legal, como te viste, el contenido no es legal. Si no es legal, y en España es posible que no fuese legal como se obtuvo, eso yo creo que es una cosa que... De ahí los movimientos que han hecho ahora para garantizarse. Vale, o sea, ahí está el problema. ¿Fue legal como lo hicieron? Seguramente. Sí, pero vamos a ver, Jesús, yo soy inocente, pero no tanto. No. Es decir, si tú le quitas el teléfono, si a mí mañana me viene la policía y me quita el teléfono, porque me acusa de no sé qué, me quita el teléfono para saber qué hay dentro del teléfono, no lo pone en la mesilla de noche de no sé quién 5 años para luego despertarse y decir, oye, ese teléfono que hace 5 años hemos sacado a este narcotraficante, a lo mejor me interesa. Bueno, ¿estás de acuerdo conmigo, no? Ellos ahí sí que miraron las pruebas e investigaron sus cosas. En ese móvil, Zapatero era una cosa colateral. O sea, no era el objetivo del móvil, no era el expresidente español, era otro, era una red internacional en la que por eso digo que porque lo dejan en un cajón. Pero ya lo sabían hace 5 años. Claro. Sí, o sea, en etapa Biden, ojo, etapa Biden. Pues que igual no se fiaban porque cuando llega la Audiencia Nacional y no antes. Aquí hay cosas muy interesantes, porque cuando dicen bajo qué presidencia, ¿no? Claro, se incauta bajo una presidencia Biden, se entrega bajo una presidencia Trump. Cuidado. Y luego yo lo que me pregunto, ¿no? Que esto sí me llama la atención. Cuando nosotros vimos el auto, lo primero que nos preguntamos es cuándo se entregó el teléfono. Cuando vimos el sumario, ¿cuándo se entregó el teléfono? Yo entiendo que el juez Calama, cuando le dicen, oiga, magistrado, tome el volcado del teléfono, habrá dicho, oiga, ¿y este teléfono de dónde viene? ¿Esto qué es? Digo, que me están diciendo que es el jefe de la trama por lo que pone aquí, pero ¿de dónde lo han sacado? Digo, para incluirlo en el auto. Sí, por eso May decía que el juez ha tenido que armar muy bien, ¿no? Y yo creo que aquí, a nivel de juez y defensa, han hecho lo que se hace normalmente. Es decir, a ti te llega una documentación de la UCO, ¿no? Entonces tú, como juez,
y lo que tiene que hacer es revisar toda la documentación que se está haciendo, ver un poquito si hay indicios suficientes, etc, etc, etc. En este caso, pues el juez ha decidido que sí. Pero evidentemente luego, cualquier indicio, para que sea o para ver si es una prueba, el juez lo que hace, como en este caso, como me hayas dicho, pues arma un poco, entiende si realmente es un indicio importante y por lo tanto, para que luego lo transmita a la otra parte, en este caso a la defensa, tiene que decirle, oye, ¿cuáles son los detalles? Y en este caso, como ya se ha hecho, el presidente Zapatero, bueno, su defensor, su abogado defensor, lo que está haciendo, evidentemente, es decir, oye, visto que ya me apoyas el hecho de la importancia que ha tenido este indicio, este teléfono, pues dame todos los detalles, el cuándo, el por qué, el qué, etc, etc. No veo en esto, no veo nada que sea diferente a lo que pasa en cualquier juicio. Sí, porque yo planteo que es justo la prueba que permite al juez Calama ordenar los registros. Claro. Todo se anula. Eso es. Solo todo es que anula todo. Se acabó las pruebas. Claro, sí. No, pero digo sí, que antes de ordenar los registros, el juez entiendo que diría... Pero escuche, el origen de la prueba es válido, ¿no? No, él anula. De hecho, si no lo estuviera claro, se anularía. No, pero digo todo. Que él habrá armado su investigación diciendo que la prueba es válida, claro. porque ha ordenado unos registros en función de esta prueba. Y por esto ahora le piden el contenido de todo lo que ha hecho. Es decir, justamente porque el juez ya ha decidido que sí que vamos adelante, porque este indicio parece que es realmente muy, muy relevante, la defensa se ha movido en este momento diciendo, oye, visto que ya... La defensa ha hecho bien. Estás diciendo claro que vamos adelante, pues dame todos los detalles de lo que ha pasado. El abogado Zapatero ha hecho lo que tenía que hacer. Claro. El juez, vamos a ver si el juez lo ha hecho en tiempo y forma o no lo ha hecho correctamente. Hombre, yo digo que antes de ordenar el registro del despacho de un expresidente del gobierno, un juez, en este caso el magistrado Calama, tendrá confirmado cuál es el origen de la prueba. Seguramente sí, pero lo vamos a verificar ahora. Quiero decir que es lo primero que pensamos Silvia, todos, el origen lo sabe, pero en el sumario, para adelante y para atrás. ¿Y cuándo le entregó el teléfono a Estados Unidos? En el auto. Y aquí tampoco lo pone. Hombre, esta era la lógica. Despejar la incógnita ahora, para armar toda la acusación. No sé por brevemente, que me voy a otro punto. No sé por qué me da la impresión que el día 17 vamos a tener algún tipo de declaración que a lo mejor nos sorprende. Tengo la impresión. Es decir, porque, hombre, Zapatero sabrá, evidentemente, pues muchas más cosas que nosotros. Y veremos. El presidente tiene ganas de hablar, pero tiene muy claro que impone la estrategia a su defensa. O sea, no deja de tener claro y presente que está imputado. No es una declaración política. Entonces, que tengamos en cuenta también eso. Resumamos un poquito. Estados Unidos en un aeropuerto le para a Reyes Rojas con todo tipo de acusaciones, le quita el teléfono, en vez de detenerlo, le expulsa a otro país y 5 años después de volcar el contenido de ese teléfono, lo entrega a España. Cuando la Audiencia Nacional abre una investigación, porque había una investigación abierta en el juzgado número 15, pero se inhibe en favor de la Audiencia Nacional. En cuanto la Audiencia Nacional toma la causa, 2 semanas después, la Embajada de Estados Unidos entrega a la policía esta prueba que tenía desde hacía 5 años. Bueno, a ver qué sucede la semana que viene. Por cierto, el Congreso vota hoy una moción del Partido Popular para pedir al Gobierno que revise el rescate completo a la aerolínea Plus Ultra. Nicolás. Sí, los populares ponen en duda todo lo relativo a ese rescate, por eso traen aquí al Congreso esa moción en la que exigen que el Gobierno revise todo lo relativo con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Hoy será cuando se vote, cuando el Congreso decida si se insta o no al Gobierno a revisar esos acuerdos. Los populares quieren que se examinen los expedientes del Gobierno que permitieron la ayuda de 53 millones de euros. Ayer ya se debatió la moción aquí. El Partido Socialista y Sumar rechazaron el punto del Partido Popular, a quienes acusaron de polarizar, de embarrar el terreno de juego político, y también Esquerra, que dice que no ve con legitimidad al Partido Popular para exigir nada, aunque sí coinciden que el Gobierno debe dar explicaciones. Veremos también qué vota Junts. Como decimos, hoy se votará a lo largo del mediodía. Vamos con otro asunto. Susana Camarero, la que fue número 2 de Carlos Mazón el trágico día de la Dana, ha declarado en los juzgados de Catarroja. Bueno, para entrar, ha decidido entrar por el garaje. Estaban las familias de las víctimas fuera. ¡Asesina! ¡Asesina! Mira lo que Algo que, como están escuchando, no ha gustado nada
a los familiares de las víctimas que han llegado a exigir su imputación. La cuestión es que en su declaración Susana Camarero ha entregado las conversaciones del grupo de WhatsApp de Carlos Mazón y de algunos de los consejeros el día de la tragedia. A pesar de que el expresidente siempre ha mantenido que no tenían información, en el chat pidió a su equipo que mostrara que estaban en alerta. Eso fue a primera hora de la mañana. Desde primera hora de la mañana, Carlos Mazón da una orden clara a sus consellers en su grupo de WhatsApp. Vamos a inundar de datos a los medios hoy. Desprende sensación de estar alerta que te cagas y a la gente le calma, que eso es lo importante. Mensaje que envía a las 8:17 de la mañana. 2 minutos antes había pedido a Salomé Pradas centrarse en los datos de la Dana. Informar con detalle, le decía, da imagen de control. Centrémonos hoy en eso. Después de la conversación con Pradas, Mazón no vuelve a intervenir en el chat. No da más órdenes ni tampoco contesta a sus consellers, que continúan hablando en el grupo. A la 1:09 del mediodía, Salomé Pradas escribe que acaban de decretar alerta hidrográfica en Río Magro y Barranco Pollo, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar. El resto de consellers va informando también de la situación en otras zonas, pero ni rastro de Carlos Mazón en el chat, donde tampoco escribe nadie desde las 6 de la tarde hasta las 8:25, parte del tiempo en el que el expresidente estuvo en el Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Unos minutos más tarde, a las 8:33, cuando Mazón ya estaba en el CECOPI, la vicepresidenta Susana Camarero informa de que tiene inundadas residencias de mayores sin que puedan llegar bomberos. 22 minutos antes de ese WhatsApp, la población recibía el alert. Una alerta de la que no se habla absolutamente nada en ese chat, en el que el entonces conseller de Educación, José Antonio Rovira, asegura pasadas las 9 de la noche que todo apunta a que los daños van a ser cuantiosos. La izquierda dice, ha empezado su campañita. Está con nosotros en directo Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29 de octubre. Rosa, muy buenos días. Buenos días, Silvia. Nos estábamos acordando mucho de todos vosotros, de los familiares de las víctimas, porque pensábamos, después de conocer el contenido de ese chat, no podemos imaginar el dolor que estáis sintiendo año y medio después. Porque ese chat demuestra que, primero, las autoridades sabían lo que estaba pasando desde el principio y en todo momento, que Carlos Mazón dio indicaciones y que lo único que le importaba, según los mensajes de ese chat, es que la opinión pública considerase que el Consejo de Gobierno estaba en alerta. Así es. Ayer fue un día complicado, también ambivalente por otra cosa, que luego trataremos si acaso. Pero bueno, el día 29 de octubre y actualmente teníamos y tenemos un gobierno de marketing, un gobierno de apariencias, lo llevo diciendo, un gobierno desde el primer momento, un gobierno con cargos, pero no sin cargas. Y aquí lo demuestra, o sea, no es una opinión subjetiva. Queda demostrado en cada vez que nos muestran WhatsApps. Este señor solamente quería controlar el relato, como luego en los WhatsApps de Feijóo así lo demostró, y así estaba, ¿no? En ellos. Y bueno, y además utilizar el verbo vamos a inundar, claro que nos inundó y nos hizo que se ahogaran nuestros familiares y que muchos de nosotros estuviéramos a punto de perder la vida ese 29 de octubre. Porque no es que nos anticiparan, es que las personas no hicieron nada. Y además, leyendo yo lo pude leer de manera muy transversal, llevo aquí anotadas algunas cosas. En ningún momento la ciudadanía estuvimos en el centro de las preocupaciones. Todo era, pues eso, recomendaciones para que los medios estuvierais informados, para que diesen eso, sensación de que estaban haciendo algo, sensación de que era importante, pero nadie estaba haciendo nada. Evidentemente, y como has dicho en el adelanto o tu compañera, lo único que querían era, pues eso, que parecía que estuvieran haciendo algo y que no estaban haciendo nada. Él aparece en los primeros momentos, creo que antes de las 9 de la mañana desaparece y ya no vuelve a aparecer en el chat de esos consellers durante todo el día. Y bueno, Rovira lo suyo, él no da ninguna instrucción, sí que hace un listado de las escuelas en las que se suspenden las clases y luego a las 9 y algo de la noche habla de la campaña o la campañita que está promoviendo ya la izquierda. O sea, para nada se preocupan y además viven en una realidad paralela, porque efectivamente no hablan de Les Alert, de las 20:11, ni de la situación en la que estábamos viviendo y muriendo, las dos cosas, los ciudadanos de 6 comarcas en concreto. Pero año y medio después lo sabemos todo.
O bueno, todo. Vamos conociendo detalles, pero año y medio después, con Carlos Mazón, que sigue de diputado y sigue de aforado. Vosotros, Rosa, pedís la imputación de Susana Camarero, entonces número 2 de la emergencia, que ha reconocido delante de la jueza que no sabía lo que era un CECOPI, que tampoco preguntó qué era y que se fue a una entrega de premios el día de la Dana, ¿no? Así es, pero no porque fuera el número 2, que también, sino porque en ese momento ya era la consellera de Servicios Sociales, con lo cual tenía a su cargo las residencias donde murieron 6 personas, 7 en cuanto la jueza así lo dictamine, porque hubo una persona que murió días después por una neumonía, por pasar toda la noche en las aguas, de los centros de día y de la teleasistencia. O sea, realmente lo solicitamos por eso, que se investigue. No porque sea la vicepresidenta, que sigue siéndolo. Por cierto, hay muchísimas personas en España que no saben que Carlos Mazón, porque el otro día estuve en un congreso y tuve oportunidad de conocer esa sensación o ese desconocimiento, de que piensan que Carlos Mazón el día 3 de noviembre, cuando lo hicimos dimitir, dejó la política. No, Carlos Mazón sigue en política, ocupa el escaño número 98 y además es el portavoz de una comisión que prácticamente no tiene funciones, que no se reúnen y cobra casi 700 euros más. Lo que cobra una persona que se dedica a transportar paquetes, a entregar comida a domicilio. Pues que él cobra, aparte de como expresidente, todo el sueldo de diputado autonómico y aparte ese plus para que no sea un diputado raso autonómico. Hay 2 personas en la mesa de la Comunidad Valenciana a las que voy a dar paso. Rosa, quédate con nosotros. Ana. Bueno, en primer lugar, yo comparto la emoción de Rosa. Ayer fue un día terrible emocionalmente para las personas que vivimos ese día o que perdimos a familiares, pero claro, fue muy importante porque evidenció las prioridades del máximo representante de la Generalitat durante la mañana, que sabía toda la información y su prioridad era protegerse políticamente, no proteger a las víctimas y sobre todo gestionar la percepción pública y no la emergencia. Y esto será importante porque ojalá veamos un segundo capítulo, que son los WhatsApps de Carlos Mazón con su jefe de gabinete. Y hay una segunda cuestión que ojalá nos la expliquen los expertos, como por ejemplo Euprepio, y es si esto tiene efectos legales o consecuencias legales para el presidente. Porque él desde las 8:15 estaba dando instrucciones de la emergencia a los responsables de educación, a los de sanidad, diciendo, ojo con los colegios. No se acordó de convocar el CECOPI. Sí que se lo recordó el año anterior, por cierto, a Chimo Puig, cuando hubo un incendio en Begís, y le dijo, y esto está grabado en la televisión valenciana, Chimo, convocó un CECOPI, presídelo, y Chimo ya lo había convocado 2 días antes. Entonces, a mí me gustaría ver también el alcance legal de estas órdenes que lo sitúan como director de la emergencia. Mucho, y ojo, Ana, porque tenemos, todo, Ana. Claro, tenemos la ley del 83, que el artículo 1 dice que el presidente tiene las funciones de dirección de las consejerías. Para mí esto, si puedo, sí, Silvia, sí, claro. Hombre, esto lo cambia todo. Para mí, no soy la jueza, que por cierto está haciendo, yo creo, un muy buen trabajo desde el primer día. Yo creo que esto lo cambia, sinceramente, todo. Porque ahora mismo sí que sabemos que estaban todos muy avisados. Es decir, no puedes decir no sé ni qué es el CECOPI, no sé ni nada, que hemos escuchado unas barbaridades, unos testimonios de una vergüenza monumental que ya por eso deberían cobrar un sueldo público en la vida, no ahora, en la vida. Pero dicho lo cual, yendo a lo legal, para mí esto sí que es muy, muy relevante. Por supuesto es relevante porque se demuestra que todo el mundo sabía todo lo que estaba pasando, en cada momento. Y que lo único que le interesaba, como decía Rosa, era salir bien en la foto. Que los periodistas y contaran bien su relato, que ellos estaban haciendo cosas. Ahora, se demuestra clarísimamente que, en cambio, lo que estaba pasando a lo largo de ese día, la gravedad de todo esto, pues a ello parece, visto que un señor estuvo sentado unas cuantas horas en un restaurante, realmente le importaba muy, muy poquito. Para mí sí lo cambia todo. Claro, aquí lo que sucede es que este relato ya lo habíamos escuchado. Sí. Es que, claro, yo estoy pensando en Feijóo ante la jueza diciendo que él no sabía lo que era un CECOPI cuando él lo había presidido en Galicia. Y claro, aparte de todo eso, es que las declaraciones es muy llamativo. Primero el caso del CECOPI, no sé lo que es un CECOPI. Y luego la idea de la comunicación. Es que, claro, Mazón dijo, inúndenles de datos para que demos sensación de alerta. Es que muy fuerte. Feijóo le escribió en un mensaje, lleva la iniciativa en la comunicación. Es la clave.
Eso le dijo Feijóo a Carlos Mazón. Raquel. Bueno, yo creo que de estas conversaciones que conocimos ayer, que por cierto la vicepresidenta en principio no quiso dárselas a la jueza, luego lo consultó y entonces decidió dárselo. Imagino que en parte no querría dárselo porque no solo deja mal a Carlos Mazón, efectivamente, porque parece que solo le importaba dar la sensación, no gestionar, dar la sensación, aparentar que haces, hacer como que haces, pero no haces, ¿no? Sino que deja muy mal a muchos otros consellers, en especial, pero por cierto a 3 que siguen en el gobierno valenciano. Esto es muy importante porque toda España sabe perfectamente de las andanzas de Mazón, que todavía por cierto no sabemos exactamente según su relato qué hizo en unos 45 minutos que está en negro, pero bueno, digamos que ha mostrado su cara y yo creo que toda España ha conocido qué hizo y sobre todo qué no hizo, ¿no? Y las mentiras que dijo porque se han puesto sobre la mesa. Ahora bien, lo que no era tan evidente para mucha gente, aunque yo creo que para los valencianos sí, es que hicieron 3 personas esenciales. La vicepresidenta Camarero, que sigue siendo vicepresidenta, el conseller de Educación, que hoy es conseller de Hacienda, es decir, todavía más poderoso, tiene la caja del dinero, y el conseller de Infraestructuras, que tuvo decenas, centenares de muertes en sus carreteras mientras iba a una entrega de premios. Esas 3 personas que aparecen en esos WhatsApps, en el que es un volcado de cosas que están pasando sin que nadie tome ninguna decisión, esas 3 personas siguen hoy al frente de consellerías importantísimas de la Generalitat Valenciana. Y uno de ellos, el de Educación, que hoy es de Hacienda, por cierto, con una enorme responsabilidad en la huelga educativa indefinida que se ha desconvocado ahora. Esta persona se fue a Alicante a comer, se cogió el coche oficial a mediodía y se fue a su casa, porque es de Alicante, y se fue a su casa a comer después de haber puesto un listado de 59 colegios en la provincia de Valencia que estaban cerrados. Colgó eso en ese chat que no sirvió para nada, otro chat más y otra comunicación estéril que no sirvió para salvar ni una sola vida, y se fue de comida a su casa. Y Mazón, un año después, permanece como diputado cobrando un sueldo público, algo que le permite seguir siendo ante la justicia un aforado. Rosa Álvarez, un abrazo muy grande. Silvia, un segundito, solamente quiero decir 2 cosas muy breves. Sí. He podido ver, ya te digo, los WhatsApps de manera muy transversal, pero hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Ellos ponían muchísimo hincapié en la presa de Forata. La presa de Forata yo no la he visto en ninguno de los WhatsApps. Sin embargo, sí que hablan del Barranco del Pollo y del Río Magro. Y lo segundo, todo nuestro respaldo y nuestro soporte a la jueza, nuestra jueza, a la que están masacrando tanto algunos medios como el gobierno autonómico, como algún grupo de familias. Y por cierto, siempre, como siempre, a la televisión pública. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Rosa, a ti y al resto de víctimas y familiares de las víctimas, claro que sí. Vamos a acercarnos ahora a Radio Nacional de España. Juanra Lucas, muy buenos días. Hola, buenos días. Fíjate, estamos, Silvia, ¿qué tal? Estábamos escuchando con atención el final de tu conversación con Manu, con quien charlaremos dentro de un ratito aquí también en el programa. Qué bueno. Oye, ¿en qué andas hoy? Porque siempre... Es que hace tiempo que no hablamos así largo y tendido, porque estos días con el tema de la visita del Papa y alguna conexión que no hemos llegado a hacer, pues claro, lógicamente, porque estábamos narrando la actualidad, pero yo sé que tienes muchas cosas que contar. A ver, ¿en qué andas hoy? Bueno, hoy andamos en relaciones padres-hijos, esas cosas que aprendemos de nuestros padres, que luego trasladamos a nuestros hijos, relaciones, viajes, cosas compartidas. Por ejemplo, cuando eras pequeño llevabas a tus hijos al bosque a ver pájaros, o como nos acaba de decir un amigo, que a él su padre le metió la afición del ping-pong, él jugaba al ping-pong, luego ha ido con sus hijos y ahora resulta que una de sus hijas y un hijo también han conseguido méritos notables como campeonatos de España y cosas así, ¿no? O por ejemplo, ese oyente que nos llama porque cuando era pequeño su padre pues le enseñaba a hacer cosas y a él le aburría mucho y ya de adulto descubrió que aquello le había servido para ser hoy considerado un manitas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, aparte de los encuentros familiares, pues hemos conocido a los Gómez que se reúnen todos los años en Ezcaray, no todos los Gómez, pero unos Gómez que son familia, se reúnen en Ezcaray todos los años y de hecho nos han invitado. Qué bueno, ahora estarán diciendo algunos Gómez, anda, a mí no me han invitado, vamos todos los Gómez a Ezcaray. Un abrazo, Juan. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp.
+34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorin. Carrion de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. MomboroModaCapricho.com. Personalized items Momboro Polvorin. MomboroModaCapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887766781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.